no todo el mundo está tan pendiente a ti, no te preocupes. Dos, en algún momento va a pasar, no te preocupes. La manera de abordarlo es literalmente entendiendo quién tú eres como persona, teniendo un claro autoconocimiento de que si tú estás diciendo algo que de verdad ayuda a los demás, si tú estás diciendo algo que es honesto, si tú estás diciendo algo que es ético, estamos bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la audiencia que nos ven y nos escuchan, donde sean que estén. Hoy tenemos a una invitada y apunté estas características que encontré de ti, porque sí quiero decirlo con tanto pasión y tanto amor, porque hay muchas cosas que quiero mencionar de esta persona. La persona con quien hablaremos hoy es alguien creativa, dinámica, se le nota, o sea, solamente con la sonrisa que tiene, alguien que nos motiva a ser nosotros mismos, pero al mismo tiempo ser conscientes de las huellas que dejamos en este mundo, ayudándonos a compartir, más que todo a convertirnos en ciudadanos informados sobre la sostenibilidad. Es alguien muy querida en Panamá y a nivel región Latam y fue escogida como una Future Leader de Panamá en 2020. Entonces es nuestra querida Cami Aybar. Bienvenida. Gracias. Hola, gracias Alejandra, gracias Néstor por tenerme aquí. La verdad, muy fan de Numa, muy agradecida por todo lo que han hecho también para mi negocio, así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias, gracias por estar aquí. Cami, a ver, solamente eh, has tenido una carrera súper, o sea, súper linda, o sea, como que has tenido altos y bajos, pero tú lo comentas con tanto amor porque tú agradeces cada paso que has tenido, o sea, no importa si fue altos y bajos, pero tú lo expresas con como que como lo expresas como, genuinamente como que son cosas que pasaron, pero que te llevaron a este punto. Entonces, algo que te quería preguntar es, ¿cómo llegaste a tener esta pasión de reciclaje? O sea, y de la sostenibilidad, porque sí, eh, no es un tema, quotation marks, pero común entre los influencers, entonces más que todo como que nos comentes un poco cómo llegó esta Claro. pasión. Bueno, yo siempre fui como una persona muy interesada por temas sociales y ambientales. O sea, como que siempre me interesó mucho este tema de cómo podemos cambiar el mundo. Me acuerdo literal desde que era niña, yo le decía a mi mamá, es que si yo me encontrara un terreno en el mundo que no fuera un país, ¿cómo sería ese país ideal? ¿Sabes? Y hablaba de que todo el mundo debería tener educación gratuita, de calidad. O sea, me acuerdo yo literalmente con 12 años estarle diciendo esto a mi mamá, ¿sabes? Dice que, ¿cómo sería el mundo ideal? ¿Cómo sería el país ideal? Y sin injusticias, donde todo el mundo se respetara, etcétera. Entonces, obviamente con una mirada muy inocente, pero Ujú. siempre y de verdad yo creía, o sea, esa Cami de 12 13 años, de verdad pensaba que iba a encontrar un terreno de tierra, un pedazo de tierra que nadie hubiese descubierto y que iba a ser mi país y que yo iba a decidir cómo iba a ser ese país. O sea, yo genuinamente pensaba eso, para que entendamos la inocencia. Eh, entonces siempre como que tuve esta conciencia social bastante amplia, pero creciendo empecé a voluntariar mucho, empecé a trabajar en temas sociales, tuve un emprendimiento social y un día de la nada mi hermana llega a la casa con la idea de querer reciclar Tetra Pak, de la nada. De la nada ya con la idea de querer reciclar Tetra Pak a la casa. Y me acuerdo, y ahora me da como pena admitirlo, pero yo le decía, es que ¿para qué? Si eso lo tiene que hacer el gobierno, porque eso lo tenemos que hacer nosotras, y que si eso es basura. O sea, yo era, es que la hater del reciclaje. Y ahora mírenme. O sea, dije, realmente fue bastante fuerte porque ella empezó con todo este tema medioambiental en la casa y mi mamá y yo como que no ayudábamos mucho. Y ella nos siguió Ujú. educando y nos siguió educando de la importancia que tenía cada acción, de la contaminación. Mi hermana luego se volvió vegetariana. O sea, como que de verdad fue un verdadero agente de cambio, mi hermana en mi casa. Y yo como que empecé a investigar más información del tema ambiental y me di cuenta de que ese mundo que yo soñaba desde los 12 13 años simplemente no va a ser real si yo no cuido el planeta ambientalmente hablando. ¿Sabes? Como que ese planeta justo, ese planeta equitativo, ese planeta donde las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres y de verdad se respetan, simplemente no va a existir si no cuidamos el planeta.
Entonces ahí fue Ujú. cuando yo realmente me volví como que adicta a esta lucha ambiental y ahí fue como que realmente entendí lo fuerte que es entender que de verdad no hay un planeta B y que esa Cami que quería encontrar un pedacito de terreno no va a pasar si no cuido el que ya tengo. Entonces, Ujú. más o menos así fue la manera en la que me enamoré de lo ambiental. Sí. Sí, y quién es que también, o sea, que fue como también como inculcado aparte de tu familia, porque normalmente, o sea, cuando los familiares se les presentan esas ideas o algo como que, ay niña, no hagas eso, no sé, o sea, uno tal vez como que le dicen como tal vez la oveja negra o cosas así, pero qué bonito que tu mamá, porque también recibió eso de parte de tus sis, pues que ustedes como que está bien lo que ustedes deseen, sí, les apoyo, o sea, o Sí. siento eso de parte de ti, ¿no? Wow, Y eso ha sido demasiado importante. Digo, tú te puedes identificar si tú estás con tu mamá en tu negocio, ella seguro te apoya también. sí, no, Sí, sí, la sí. verdad es que para mí entrevisté a mi mamá y le pregunté como que por qué me apoyaba tanto o si se sorprendía de que hago tantos cambios, que ahora el giro que damos en la empresa y me dice que en verdad siempre me vio como que estaba buscando qué inventar y buscando qué hacer. Entonces el cambio como tal no es que le asustaba, sino que ella simplemente lo más que podía hacer era como apoyar y como que ella, la verdad es que mucho respeto y admiración a ella porque se ha montado en el tren pues conmigo y ha apoyado lo que funciona o no funciona. Y hablando del funcionar, Cami crece y se encuentra en un país, así como todos los de la región y del mundo, que no funciona como quisiéramos que funcione, que hay un sistema muy challenging en todo el aspecto social, de derechos como tal. ¿Qué pasa cuando Cami entra a esa realidad y ve el país a donde está parada? Creo que siempre supe que las cosas estaban 3,2. ¿Sabes? Como que del 1 al 5 bien 3,2 o menos. Como que siempre pude entenderlo. Em, y creo que el punto de inflexión fue como darme cuenta de que realmente los ciudadanos tenemos mucho poder. ¿Sabes? Como que siempre nos dicen, sí, hay que votar y sí, la participación ciudadana, etcétera, etcétera, pero realmente nuestro país no es que da todas las facilidades para que realmente participemos. Por ejemplo, los gobiernos locales, las juntas comunales, ¿cuáles han sido? O sea, puedo contar con la mano las veces que a mí me han invitado a una reunión de la junta comunal o a una reunión de vecinos. Y a ustedes también, me imagino. O sea, en Panamá eso no se hace. Y eso es una práctica común en los países, donde claro que la Junta Comunal tiene que invitar a los vecinos para hablar de qué es lo que está pasando en el barrio. Entonces, si a Ujú. nivel de barriada eso no se da, obviamente a nivel de provincia y obviamente a nivel de país tampoco se da. Entonces, definitivamente Panamá, como muchos países de la región, como bien mencionan, definitivamente no son países que nos facilitan tomar acciones. No son países porque no nos incluyen en la toma de decisión. Entonces yo creo que en el momento en que yo empecé a voluntariar y en el momento en que empecé a conocer a personas que pensaban igual que yo, que hablaban de estos temas, que empecé como a hablar en alto y a soñar en alto, fue que empecé a conectar con personas que también estaban tan locas como yo y ahí fue que me di cuenta como que no soy solo yo la loca que piensa que esto está mal, somos muchos los que pensamos que aquí hay algo equivocado y que aquí hay algo que hay que cambiar. Entonces, para mí el punto de inflexión fue darme cuenta que yo no era la única y fue gracias a participar en voluntariados donde conocí a gente. Literal, porque si me hubiese quedado con mi mismo grupo de amigos de toda la vida, si me hubiese quedado rodeada de las mismas personas con las que crecí, literalmente no hubiese conectado con este mundo de participación ciudadana de, oigan, hay que hacer algo. Entonces yo creo que ese fue como el punto de inflexión, darme cuenta de que sí tenemos mucho poder, pero que no estamos organizados. Entonces es cómo nos podemos organizar, cómo estas personas que pensamos lo mismo, que estamos alineados, obviamente nadie piensa exactamente igual que otra persona, pero que estamos relativamente alineados, cómo podemos juntarnos y tomar acciones organizadas. Y ahí fue cuando empecé a ya voluntariar fuertemente en movimientos sociales y ambientales. Y bueno, por ejemplo, la lucha antiminera, en Sal de las Redes éramos 14 jóvenes. 14 jóvenes. Y 14 jóvenes pudimos organizar grupos de WhatsApp de más de 2.000 jóvenes que salíamos a protestar, que salíamos a marchar y que logramos que un contrato nacional o sea,
cambiamos la historia de Panamá porque nos organizamos y salimos a protestar y logramos convocar a más de 250.000 personas en la calle. Entonces, todo eso nace de hablar en alto. De decir, espérate, tú piensas igual que yo. Ah, yo también pienso así. Espérate, ¿y qué vas a hacer el viernes? Ah, oye, ¿y qué pasa si nos reunimos? ¿Y si hacemos un grupo de WhatsApp? ¿Y si organizamos tal cosa? ¿Y si y entonces, esa sería como que mi respuesta de cómo me meto en la isla. ¿Y qué pasa cuando te atreves a hablar en alto? ¿Cómo responde el sistema del otro lado? ¿Cómo responde tu entorno cuando te atreviste y sentiste miedo o duda al atreverte a, a que te escucharan tu voz? Sí, o sea, a mí me han votado de 2 trabajos muy buenos por alzar mi voz. O sea, en Panamá te votan por alzar la voz. Entonces yo también entiendo que da miedo, claro que da miedo. Por ejemplo, a mí me han votado por denunciar, me han votado por ir a protestar. O sea, eso pasa. Las empresas sí, no es que promueven mucho el diálogo así muy abiertamente. Por eso decidí emprender, porque me di cuenta de que yo no quería estar bajo estos estándares de comunicación que no me permiten hablar en alto de lo que sé que hay que hablar y de lo que yo sé que tengo el potencial de inspirar. Porque uno también conoce sus debilidades y fortalezas. Y yo sé que puedo hablar muy bien. Y si no me dejan hablar, ¿cómo puedo hacer lo mío? Entonces, definitivamente sí da miedo, claro que sí, o sea, a mí me botaron de 2 trabajos, quedé desempleada 2 veces, pero yo creo que uno también es lo que hace con las circunstancias que te da la vida. Y si la vida te da una circunstancia donde no puedes ser totalmente tú y auténtica y potenciar tus fortalezas en un espacio, ese no es el espacio para ti. Y también me ha tocado dejar de trabajar con marcas. Hay muchas marcas, por ejemplo, ustedes me contactan a mí para hacer este podcast y estoy muy agradecida porque ustedes valoran que yo sea así. Pero hay muchas marcas que no valoran eso. Hay muchas marcas que dicen que, ay, ok, vamos a alejarnos de Cami porque Cami es como problemática. Entonces, ¿yo qué digo? Ok, perdí esos $700, perdí esos 1.500, $2.000 de trabajar con esta marca, pero por lo menos no me perdí a mí dentro de todo el proceso. Entonces uno también aprende como a decirle chao a esas, ¿sabes? Esas oportunidades que simplemente no eran para ti. Y abrirle la puerta a todas las nuevas oportunidades que hay, y en verdad sí las hay cuando hablas en alto. Entonces, o sea, va por ahí. Y algo que te quería preguntar, Cami, es porque si en tus redes tú comentas, o sea, tú dices las cosas como son. Y una de las cosas que resoné contigo fue que vos dijiste, no, o sea, yo desde el primer día yo recibí hate, o sea, yo recibí hate, o sea, y solo puse un video y ya recibí hate. Y pues nosotros ya estamos recibiendo hate solo por estar, o sea, solamente por tener un podcast y hablar de cosas interesantes y diferentes. ¿Cómo tú sobrellevaste ese hate? Porque tú dices ahora, yo ya tengo el El cuero cuero, de, creo que dice de elefante. el cuero de elefante, el cuero bien profundo. Eso Ajá, aguanta, cuero bien hermana. profundo. Eso aguanta. Entonces, ¿cómo llegaste a ese punto? ¿O qué fue lo que tú dijiste como que no? O sea, echémosle, o sea, obviamente temas interesantes, o sea, son temas que te son apasionados a ti, pero ¿cómo le dices a la emprendedora, a alguien como, hey, sigan adelante? O sea, no importa, o sea, viene el hate siempre, pero ¿qué Sí, le dices a ellas? te entiendo. Y, o sea, mi negocio es de ayudar a otras personas a crecer sus redes sociales, a monetizar sus redes. Y ese es un miedo con el que llegan demasiadas de mis clientes. O sea, llegan con demasiado miedo a recibir hate. Llegan con demasiado miedo de exponerse y que alguien les diga un comentario negativo. O también lo sobrepiensan y juran que van a llegar 3.000 personas a dejar 3.000 comentarios. Entonces yo creo que lo primero es saber, no todo el mundo está tan pendiente de uno. Ujú. Eso es una Eso es realidad. cierto. No somos tan importantes como para que todo el mundo esté fijándose en cada video, en cada post, en cada palabra que decimos, sobreanalizándolo. Eso es una realidad. Pero sí es una realidad también que a medida que creas más contenido y te vuelves mejor creando contenido, empiezas a tener más alcance. Y que empieces a tener más alcance significa que tu contenido está llegando a personas que pueden o no sacar prejuicios de ti o prejuicios de lo que estás diciendo, que puede ser algo correcto lo que estás diciendo, pero cada persona viene con sus propios prejuicios de su vida y como no te conocen, pueden literalmente Ujú. comentarte cualquier cosa. Entonces, yo desde el 2015 estoy en redes sociales
y desde el 2015 he tenido campañas de hate. Desde el 2018 que me empecé a tomar en serio las redes y pues ahí he tenido otras, pero lo que yo le digo a mis clientes también es, no estás en redes hasta que no tienes tu primera campaña de hate. O sea, es mejor verlo por ese lado, es como felicidades, oficialmente entraste al mundo de las redes sociales. Es ¿Cómo cierto. estás? Aquí está, te hemos evangelizado. Aquí tienes tu primera campañita de hate. ¿Cómo te sientes? Entonces, es algo que va a pasar, porque a medida que le llegas a más personas, te vas a encontrar con personas que no piensan como tú. Es así de simple. Y con esas personas en verdad nos encontramos todos los días, solo que no sostenemos conversaciones con ellos. Y las redes sociales son conversaciones. Entonces, lo que yo le digo a las personas es, uno, no todo el mundo está tan pendiente a ti, no te preocupes. Dos, en algún momento va a pasar, no te preocupes. La manera de abordarlo es literalmente entendiendo quién tú eres como persona, teniendo un claro autoconocimiento de que si tú estás diciendo algo que de verdad ayuda a los demás, si tú estás diciendo algo que es honesto, si tú estás diciendo algo que es ético, estamos bien. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero por otro lado, algo que también he logrado aprender a través de tantas campañas, y quiero decir algo, o sea, cuando yo digo que ahí sí he tenido muchas campañas de hate, habrán sido que 5, una por año. O sea, me explico. Tipo, no es la gran vaina tampoco. Algo que yo también le puedo recomendar a las personas es tipo, de cada campaña de hate, yo he aprendido algo. De cada una. Porque también hay que tener pensamiento crítico y decir como que, ok, si estas personas me están comentando este comentario negativo, ¿qué fue lo que hay en el video? ¿Qué fue lo que tuve en mi comunicación que tal vez no fue tan asertivo? ¿Sabes? Como que, ¿qué palabra pude haber cambiado? ¿Qué tono pude haber ajustado? No, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, es una frase que conocemos, pero si tantas personas te están comentando algo, tipo, y con tantas me refiero a mi experiencia que he tenido miles de personas comentándome cosas, es como que evidentemente que hay un factor común denominador, y ese soy yo. Entonces, ¿qué puedo ajustar para la próxima vez que quiera abordar este tema? Y hacer como esos pequeños ajustes. Entonces, esas serían mis recomendaciones, como de verdad, no tomártelo personal, nadie te está viendo todo el día, confía en tu mensaje, confía en tus intenciones y analízate, tipo, okay, ¿qué puedo cambiar para la próxima vez? ¿Cómo puedo ser un poco más asertiva? Esas serían mis recomendaciones. ¿Qué mensaje sientes que ha sido el que más ha causado choque con la sociedad fuera de tus redes? Definitivamente ser una aliada LGBTIQ+, abiertamente. O sea, yo soy abiertamente aliada de la comunidad. Abiertamente. Tipo, si a mí alguien me pregunta, yo creo en el matrimonio de parejas del mismo, civil de parejas, entre parejas del mismo sexo. Claro que sí. Que se casen, que tengan hijos, que tengan todo lo que tengan que hacer. Son personas y merecen los mismos derechos que todos aquí. Entonces, eso ha sido lo que más me atrae. Porque yo sé, obviamente nosotros, o sea, la cultura latina tiende a ser más tradicional, más cerrada, más anti eso, y me acuerdo en Panamá que creo que la primera pareja que se casó fue bajo las leyes de Francia, ni siquiera en Panamá eran reconocidos, Imagínate. todavía no reconoce, o sea, ¿por qué crees que hay tanto rechazo a reconocer los derechos de otros seres humanos también? Yo creo que es porque uno, no hay como un entendimiento de que esto va a pasar. O sea, ya Panamá es firmante de estos acuerdos internacionales en donde ya Panamá accedió a que va a legalizar y va a reconocer el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo. Eso tiene que pasar. O sea, eso va a pasar. La cosa es qué tan rápido va a pasar. Entonces, yo creo que hay como falta de conocimiento de leyes y de acuerdos internacionales. Creo que eso es un factor. Y el otro factor es que creo que también, sí, Panamá es un país bastante conservador, pero también creo que, ¿qué pasa? Los aliados no somos suficientemente vocales, porque somos muchos aliados. De hecho, el año pasado salió una encuesta nacional de la aceptación de las personas en Panamá en torno a las parejas del mismo sexo. Y la encuesta tuvo unos números muy positivos, muy positivos. Creo que 7, puedo estar equivocada, pero creo que 7 de cada 10 panameños estaban de acuerdo con que las parejas del mismo sexo requerían los mismos derechos. O sea que es un número elevado. A lo que quiero llegar con esto es que las personas que no están de acuerdo, esos grupos conservadores, son demasiado vocales y son agresivos. Entonces, eso nos hace pensar de que Panamá no está preparado. Pero la realidad es que Panamá sí está preparado, los números lo dicen. Se hizo la encuesta, ahí está la data, la hizo la Fundación Somos Iguales, la pueden ir a buscar, está en internet.
Pero ¿qué pasa? Nosotros los aliados, y los invito si son aliados, no somos tan vocales. No vamos a las protestas, no lo publicamos en redes sociales y necesitamos hacerlo. La comunidad necesita aliados. Entonces yo creo que ese es un factor importante. Sí, sí, definitivamente como ser, pero creo que pues por lo mismo, ¿no? De que la gente les da miedo el hate y creo que les da, es como es mucho miedo, es el miedo de ser el auténtico yo, ¿verdad? El Sí, auténtico miedo de cada exponer tu persona. opinión, porque es una opinión que Ujú. sabes que va a ser controversial. Pero al Sí, mismo tiempo, si no lo decimos en alto, ¿cómo nos vamos a encontrar con las otras personas que también lo piensan? Entonces ahí vamos, sí, volvemos de nuevo a hablar en alto, de ta, ta, ta. Que también dentro de todo vamos pues evolucionando y las redes, como dices, da hate y pasan estas cosas, pero también unen bastante, también nos hacen ver que no estamos solos, también nos hacen ver, yo digamos aquí en New York, ahorita mismo está muy fuerte el tema Palestina, que arrestaron a universitarios de Columbia University y de otras universidades por hacer un campamento pro libertad como tal, y al faculty member, judíos, no judíos, que los apoyaron, los suspendieron, les quitaron acceso a la universidad. Y hay miles de personas acampando fuera de la universidad y están pidiendo que renuncie la presidenta de la universidad. O sea, creo que dentro de todo, overall queremos un mejor mundo, queremos vivir tranquilos y nos estamos dando cuenta de que estas polaridades, estas divisiones, al final son ciertos intereses, pero no representan a la mayoría y que cuando personas como tú y aliados hablan, se dan cuenta de que en verdad somos más los que queremos el bien que los que no, pero hasta que no nos conectamos no nos damos cuenta del poder que tenemos. Te quiero preguntar a ti, ¿cómo sientes que esa unión ciudadana, unión de personas aliadas causa un impacto? O sea, los gobiernos temen a eso y por eso buscan separar. O sea, ¿has notado algo de querer dividir para que no haya una unión fuerte en pro de un mejor planeta? Definitivamente. Por ejemplo, em, hace unos 3 meses, 4 meses, estaba corriendo en YouTube una pauta eh, minera, una pauta pro minera en YouTube, que básicamente era los primeros 15 segundos una pauta de First Quantum, que es la empresa esta del contrato minero, la que está, la canadiense y la que todos los ambientalistas de Panamá estamos y que man, basta, váyanse. Y los siguientes 40 segundos era un video que parecía un meme hablando de los mentirosos te prometieron que tú tomaras la decisión de cerrar la mina y ahora tú vas a quedar mal y el país se va a acabar por tu culpa y ta, ta, ta. Y ponía mi cara. Y ponía mi cara y era es que mentirosa, falsa, ta, ta, ta. Y yo es que ¿sabes por qué lo hicieron? Porque la semana anterior yo había lanzado un video explicando cómo la pauta, porque esa fue la segunda pauta, ya había una primera que también era como un video súper malo, meme, hablando de otros ambientalistas y de otros temas. Y yo hice un video en Instagram que se viralizó y en TikTok también, hablando de cómo eso era fake news, atacando y denunciando un fake news. E investigué cuál era la empresa pautante. La investigué, la busqué en Google, puse la evidencia, miren, aquí está la empresa, saquen sus propias conclusiones. O sea, como que puse la data del fake news, evidenciando de que esta empresa es reconocida por hacer fake news y que en Singapur esta empresa había sido denunciada porque habían utilizado la inteligencia artificial para utilizar una imagen de un medio nacional en Singapur para vender boletos de lotería y al final era todo falso, engañaron a un montón de personas. Esa misma empresa era la empresa pautante de este fake news, Prominero. Entonces yo denuncié ese fake news en redes sociales. Una semana después hay un video mío. De que mentirosa, ta, ta, ta. Entonces, definitivamente yo creo que las personas en el poder, definitivamente yo creo que sí intentan separar, porque al final son personas que están tratando de proteger sus propios intereses en vez de proteger realmente los intereses de la sociedad, los intereses del país y los intereses de los ciudadanos. Y, por ejemplo, sí, eso es básicamente. Yo sí creo que hay un intento, es muy evidente que sí hay un intento de dividir esfuerzos. Sí.
Esa es mi respuesta. Y corta, porque puedo continuar, porque eso fue fuerte. No, 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 o sea, aquí es tu podcast, así que si tú quieres, tranquila, si al final Ok, es para darte un espacio a ti, porque esas son las cosas que nosotros queremos escuchar y como tú dices, o sea, hay personas que no lo, o sea, hay personas que no la quieren escuchar, pero porque les da miedo o porque dicen, no, es que son temas como controversiales, pero la verdad es que no, es que todos los temas a nivel nacional o a nivel comunitario o cualquier tema es controversial, solamente es un punto de vista de cómo lo quieren ver cada uno. O sea, al final es diferente, son, dependiendo de la perspectiva que uno le quiere dar al tema y entonces definitivamente, o sea, son cosas que hay que conversar y definitivamente si tú quieres seguir platicando de eso, o sea, bienvenida, más Y si bien. dan hate, lo compartimos contigo, así que tú tranquila. No, sí, ya nos dieron. Es que, como te digo, solo hemos subido 2 episodios, o sea, hasta ahorita, a través de este episodio, solamente hemos subido como 3 o 2 episodios y ya hemos recibido hate y yo como, but why? O sea, y pues es que son comentarios que no tienen nada que que ver, no o tiene sea, nada que ver. realmente, Sí, sí, te entiendo con nada que perfecto. ver. Y digo yo, pero ¿por qué? Pero así como tú dijiste, son cosas que uno va haciendo en la Total, y vida. al final yo sé que son siempre, y también te lo puedo asegurar de ustedes, siempre son más los comentarios positivos que los negativos. Solo que Ujú. bueno, el cerebro humano como que registra más los negativos porque pues, no sé, no sé, somos sensibles, pero tipo, siempre son más los positivos y eso es algo que también es bueno reconocer. Así Y es. Cami, digamos, nosotros hemos hecho un giro y queremos apoyar más a lo que es esa emprendedora mujer. Es lo que estamos buscando, que cuando me preguntan, lo que digo que quiero hacer es, la empresa es como hacer un disruption de la cultura como tal, en la que ha crecido la mujer latina, la mujer del Medio Oriente, de varios países donde tal vez no tienen la misma voz y derecho. Y hemos visto un movimiento de muchas mujeres que quieren emprender, que quieren una independencia, que quieren como que lograr ellas sus propios medios, no tener que depender si quieren estar casadas o no, hijos o no, que puedan ellas por sus propios méritos hacer algo que les apasione. Tú trabajas con clientes, asumo que en la mayoría son mujeres con las que trabajas. ¿Qué estás viendo en ese crecimiento de empoderamiento femenino, de querer emprender, de querer independencia? ¿Qué factores ves que ellas están buscando? O sea, ¿por qué están haciendo lo que están haciendo? Sí, definitivamente la mayoría de mis clientas son mujeres, definitivamente. Y me encanta. Yo creo que lo que las mujeres están haciendo diferente y es que me da la impresión por mis clientas y también por ejemplo, las celebridades, lo que están haciendo, que también hay que estar anuente del pop culture, eh, es que las mujeres siempre intentamos, o no siempre, no quiero generalizar porque tampoco, o sea, ¿quién soy yo para generalizar? Pero me he percatado, me he dado cuenta y me incluyo que sí, que intentamos apoyar a otras mujeres. Por ejemplo, algo tan sencillo como Karol G. Karol G es un perfecto ejemplo de esto. Karol G, la música, amamos a Karol G, mañana será más bonito, adoramos a Karol G. Karol G literalmente sacó una fundación para ayudar a mujeres a encontrar empleo. Entonces, yo me pregunto, Karol G literalmente es una nueva, como nueva, muy, muy famosa artista. O sea, ella lleva años en el ruedo, pero ahora es que está ahí que viviéndola, ganando los millones, vendiendo su música, ganando los premios, siendo reconocida, o sea, todo lo que tú, siendo invitada donde todos los lugares. O sea, ella tiene como una gran libertad para poder hacer este tipo de acciones que son caritativas y que son muy buenas y todo lo que tú quieras. A veces yo me pregunto, ¿qué hombre hace eso? ¿Cuándo vemos a un hombre famoso abriendo una fundación para ayudar a hombres? ¿Sabes? Y lo veo, no sé, me pongo mucho a pensar en, me da a mí la impresión, y puedo estar hablando desde el desconocimiento, pero me da a mí la impresión de que, y también por mis clientes, de que las mujeres siempre estamos intentando incluir a más mujeres en el crecimiento. Como que somos muy bondadosas y queremos crear comunidad, queremos crear tribus, queremos crear realmente un crecimiento magno. Como eso es algo que yo me he podido dar cuenta y que he visto la diferencia con mis clientes hombres, que tal vez no tienen tanto esa mirada, sino que están más ahí para, hey, ¿qué hay para mí? ¿Qué es lo mío? ¿Cómo hago? ¿Entiendes? Que también es totalmente válido, pero sí es una tendencia que yo me he podido dar cuenta. Eh, por ejemplo, algo que yo motivo a mis clientes es que cuando lleguen a un punto de facturación, que sí o sí den becas, tienen que dar becas,
Eso es algo que yo 100% motivo en mis clientas, porque la mayoría de mis clientas quieren crecer en redes y monetizar. ¿Y cómo monetizan? Sacando servicios. Entonces yo le digo, cuando ya tengas tu oferta validada, cuando hayas pasado de cierta cantidad de ingresos que delimitamos, entrega becas, porque esas mujeres van a ser tu mejor testimonio, porque la transformación va a ser increíble. Entonces, nada, pues también es como un poco eso, ¿no? Creo que va por ahí. Me encanta el ejemplo de Karol G porque ella primero era casi que, bueno, era más la novia de Anuel. Era como que el que estaba famoso, el que estaba haciendo las canciones y como que ella estaba ahí. Y Luego ahora se separan, él como que queda estancado y como que en un ciclo donde es un no loser. explotó como ella lo hizo. Entonces te pregunto, ¿crees que fue un factor, tal vez estaba bajo la sombra que descubrió su poder y ahora es como la vemos? O sea, ¿cómo sientes que hubo La una verdad, interacción? La verdad no tengo idea porque yo me vi una parte de como un micro documental que sacaron de Karol G, me vi solamente pude ver una parte, después no lo terminé de ver, pero ella básicamente mencionaba como que algo muy bueno, como que ella y su papá eran sus propios representantes de Karol G. Entonces Karol G fingía ser su propia secretaria. Entonces ella llamaba a las emisoras y decía, es que, hola, buenas, mira, tenemos a una increíble artista, se llama Karol G y era ella misma. Dice, bueno, ella sí tiene disponible tal día, claro que sí, ahí vamos a estar, ¿sabes? Entonces, yo creo que, no creo que, a ver, no creo que ella estaba 100% bajo la sombra de Anuel porque ella ya había sacado canciones bastante buenas antes de, pero sí creo que salirse de esa piedra probablemente le ayudó muchísimo y le inspiró a sacar una increíble música de Mañana será más bonito, que es su disco más reconocido hasta ahora. Y después Anuel se la cagó, aquí Pop Culture Chisme, dijo unos statements todos malos, todos de exnovio celoso, y sacó una camisa con ella. Ay, no, 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 no. Horrible forma de reaccionar en un breakup. Sí, sí, él todo mal. Exnovio tóxico. Chao que te vi. Entonces, yo creo que ella supo utilizarlo a su favor, la verdad. Sí. Eh, algo que, bueno, yo lo que quería preguntarte, porque sí, durante tu carrera, o sea, bueno, tú dices, bueno, no, estuve en Calle 7, luego pues tuve followers, pero no conectaban conmigo, empezaste a trabajar, etcétera. Pero después llegaste a un punto donde dijiste, ok, necesito tener una mentora de negocios, que es alguien que, según lo que yo he visto, es alguien que tú adoras. Em, Coméntanos un poco, por ejemplo, para que las emprendedoras que nos escuchan, qué fue lo que ella te pudo dar, que tal vez tú no podías, Claro. que tú no tenías en ese momento, para poder seguir adelante con lo que tú querías hacer. O sea, porque tú tenías, ¿qué tenías en la mente vos en ese momento? Yo dice, necesito tener una mentora, y qué fue lo que ella te dio. Ok, claro que sí. Ok, Catherine, amo a Catherine, es mi mentora hasta el día de hoy, de verdad que sí. Yo le digo San Catherine y yo digo que yo ando evangelizando a la gente de que se vuelvan a la religión Catherine Boys. Es dark, yo la amo Focop, soy su fan número uno. Ok, ya yo había emprendido antes. Yo tuve un Ah, ok. primer emprendimiento que era un emprendimiento. Mis dos emprendimientos que he tenido han sido sociales, este y mi primer emprendimiento. Entonces era un emprendimiento de beneficio social que yo hice con dos socias y en 4 años yo me hice 100 míseros dólares. En 4 años. ¿Qué te hiciste, perdón? $100 en 100 dólares. cuatro años. O sea, Sí. fuerte. Eso era una fundación sin fines de lucro. O sea, yo era Cami la ONG. O sea, de verdad que eso era un voluntariado. Eso era un buen voluntariado. Eh, entonces ya yo sabía lo que era tener un emprendimiento no exitoso. Ya yo sabía, ¿verdad? Y no quería volver a estar ahí porque es muy cansón. Es muy cansón, es muy desgastante, no te da libertad, sino todo lo contrario, horrible. Entonces, cuando cuando yo empiezo como a explotar en las redes y yo empiezo a contactar marcas, las marcas me empiezan a contactar a mí, me empiezo a dar cuenta que hay muchas marcas que me quieren contactar para hablar de temas de los cuales yo no hablaba. Por ejemplo, me contactaron marcas para que yo hablara de economía naranja, para que yo hablara de pesca ilegal en Asia, para que yo hablara de desnutrición infantil. Y dije, ok, obviamente yo quiero un mundo donde no haya desnutrición infantil, pero tipo, yo no hablo de eso. Yo hablo de reciclaje. Como que son dos mundos. Entonces las marcas me decían, es que, ok, bueno, ¿a quién me recomiendas?
Y ahí fue cuando yo me di cuenta, es que, wow, no tengo a muchas personas a quien recomendar, a nadie, porque en Panamá, sobre todo antes, pero aún también sucede, no hay muchas personas que creen contenido de temas como un poco más como life changing, ¿no? Como Ujú, que en Panamá la mayoría de creadoras de contenido son o lifestyle o humor o fashion. Ya, ujú, hasta ahí se queda. Entonces yo estaba como que, wow, obviamente hay nutricionistas que seguramente quieren hablar de esto. Seguramente hay biólogos que quieren crear contenido. Seguramente hay psicólogas que quieren crear contenido, pero no saben cómo hacerlo. Y por ujú. ende están perdiendo estas oportunidades de ganar plata por crear contenido. Entonces ahí fue cuando a mí se me prendió el bombillo y fue es que tuve una epifanía y fue es que, man, voy a crear un curso donde yo le voy a enseñar a las demás personas cómo crear contenido con mi metodología así de impacto positivo, y voy a cobrar por eso. Se va a llamar Creadores de Impacto. Y tuve dije, toda la epifanía del momento, pero no hice nada por 2 años. No hice nada por 2 años porque estaba trabajando, tú sabes, el comfort zone, ¿verdad? Ujú, La incomodidad cómoda. Me ujú. acomodé en la incomodidad. Entonces yo dije que no, lo dejé ahí marinando como por 2 años, hasta que me despiden del trabajo por ir a protestar. De verdad que yo soy demasiado revoltosa. Eh, Me ¿Y te despiden del dijeron que trabajo. fue por eso o asumes o oficialmente? Asumo Cómo totalmente que fue fue por eso? eso. Ah, te puedo contar, es ilegal. No me lo pueden decir porque si no yo los podría demandar. Básicamente yo fui a protestar un domingo a una protesta que yo ayudé a organizar. Me grabaron, alguien se lo mandó a mi jefa. Mi jefa el lunes me dijo, Cami, tengo tu video, cuidado, tengo tu video. Y yo, el miércoles a las 10 de la mañana es que Cami necesito que bajes a recursos humanos. Y yo, uno más uno es dos. Sí. Creo que uno más uno es dos. Entonces yo pregunté en la sesión, dije, hola, oye, yo llorando, ¿no? Dije, hola, esto es porque fui a protestar. Y ellos dije, no, es que estamos reestructurando. Hermana, yo creo que uno más uno es dos. Yo creo que uno más uno no es tres. Yo creo. Entonces, me votaron y yo sé que fue por ir a protestar porque yo nunca había tenido problemas en el trabajo. Nunca, tipo, es que entonces, obviamente fue por eso. Y la cosa es que a mí me despiden ese día y yo lloro como 10 minutos y llamo a mi mamá. Y le digo, es que mami, me despidieron del trabajo, fue lo del video, porque ya yo le había dicho a mi mamá, creo que me van a votar por haber ido a protestar. Ujú, Y le dije, es que no quiero buscar otro trabajo, quiero emprender. ujú, Dije, voy a emprender. Y ella es que dale. Y yo es que dale. ujú, Entonces, de ahí en adelante busqué mentora. Y busqué mentora como 2 meses y no encontraba a nadie que me gustara. Hasta que encontré a Katherine. Me reuní con Katherine y me gustó que era mujer, ujú. me gustó que era panameña. Entonces, si algo salía mal, ya yo sé dónde tú vives, ¿verdad? Me gustó que se sentía muy honesta, me encantó que se sentía muy honesta, porque hay muchos mentores que no se sienten honestos, que se sienten que simplemente te quieren vender un high ticket y te van a dejar tirada, ¿sabes? Con ella no se sentía así, se sentía realmente como, ok, ella me va a acompañar. Y de ahí fue y la decisión que tomé fue que uno, estaba desempleada, dos, no quería volver a trabajar para alguien, quería yo emprender, tres, tenía ahorros, hablando claro, tenía ahorros para poder invertir en una mentoría, y cuatro, no quería perder el tiempo. Ese fue el factor más importante, porque ya yo había emprendido por 4 años y había sido un fracaso. Y yo es que, ¿sabes qué? Voy a invertir, tengo que hacerlo, porque yo sé que la idea es buena, yo confío en mí, yo sé que tengo el conocimiento, lo que no sé es cómo emprender. Entonces contraté a Catherine y lo que ella mejor me enseñó fue, uno, a tener mentalidad de empresaria. O sea, hermano, hermana, ya yo me siento que, o sea, hablemos de negocios. Hablemos de negocios. Yo me siento literalmente empresaria y ayudo a mis clientes a sacar negocios. O sea, Ujú, la Cami del pasado no se podría imaginar eso. Y además de eso, a tener como mucha confianza. Eso fue lo que mi mentora más me enseñó, a tener confianza y a tener mentalidad de empresaria. Tipo, hablemos de números, hablemos de rentabilidad, hablemos de ujú, organizar, ¿sabes? No solamente hablemos de, ay, esta idea maravillosa, ay, qué creatividad tan linda. No. O sea, ¿es rentable o no es rentable? ¿A quién se lo vas a vender? ¿Cuánto va a costar? ¿Cómo va a estar estructurado? ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué falló, qué salió mal? ¿Cómo lo vas a refinar? O sea, como que
Esa mentalidad ella me la enseñó. Confiaste en tu intuición. Sí, confié mucho en mi intuición porque yo estaba recién desempleada y yo dije, bueno, vamos a invertir y o sea, no gasté, invertí la mitad de mis ahorros. O sea, fue la mitad de mis míseros ahorros y yo lo invertí. Fue así, un tiro al aire, es que vamos a hacerlo, pero fue porque mi mentora me dio mucha confianza. Y cuando atiendes a tus clientes, quienes en su mayoría son mujeres, ¿con qué mentalidad vienen cuando quieren emprender y con qué retos te encuentras para ayudarles a cambiar el chip para que tengan éxito como empresarias? Vienen con muchas mentalidades. Con la primera es que quieren cobrar todo muy barato, porque piensan que la gente no va a pagar. Y ahí lo que yo les digo es, para que tú entiendas cuánto cobrar, eso es un proceso. No es que tú le pones un precio y ya. No, tú vas a entrevistar a tu cliente ideal, vas a sacar por lo menos 20 entrevistas, vas a entender cuáles son los dolores, vas a estructurar la oferta y vas a hacer un análisis de competencia. ¿Quién está ofreciendo esto que tú estás ofreciendo? ¿A cuánto lo está cobrando? ¿Cómo lo está estructurando? ¿Cuáles son sus planes de pago? O sea, literal. Entonces, yo les hago hacer el proceso que a mí mi mentora me enseñó, que es preguntarle a tu cliente ideal cuáles son sus dolores, a base de eso estructurar y hacer un análisis. Entonces llegan con esa mentalidad de querer cobrar muy poquito porque tienen miedo que nadie les va a pagar. Pero lo que yo le digo es, hermana, hay plata en la calle, uno, y dos, ¿por qué todos los demás están vendiendo a un precio más caro y tú no? Ujú. ¿Por qué todos los demás sí y tú no? Entonces, no tienen nada de malo los low tickets, pero los low tickets es otra estrategia que también la podemos trabajar. Totalmente se puede trabajar, pero no llegues con la mentalidad de que, ay, no es que lo voy a cobrar a $50 porque es que, ay, no, no, si no, no, eso no tiene sentido. Entonces, esa es la mentalidad que trabajo en ellas. Yo creo que eso es como lo que más me ha impactado, que como que piensan que su trabajo no vale. Y es que, hermana, tu trabajo sí vale, y mucho. Sí, sí, eso nos comentó, entrevistamos a otra persona y nos comentó que varias de las clientes de ella es como que también tienen ese problema de que, que sí, que la gente llegaba y decía como es que más que todo es por un tema de valor. Entonces como que dicen, no, es que no quiero cobrar. Hasta incluso están considerando no cobrar, no cobrarle a la persona por su servicio, pero porque no quieren, o sea, eso, entonces, y que ella también trata, ella es psicóloga, entonces ella comenta como que no, o sea, más que todo también es tu valor, o sea, date tu valor porque es tu tiempo, es tu trabajo, es tu producto, tu servicio, o sea, más que todo es como es darte tu valor de todo lo que estás haciendo para esa persona. Entonces, definitivamente cuando tú dijiste eso, solo me acordé de la entrevista que acabamos de tener con ella, que, o sea, Bueno, hay definitivamente es un patrones círculo. entonces. Es Otra un cosa, patrón común que hemos visto entre más que nada mujeres y que hemos entrevistado, que les da miedo como que hacer ese extra por ciento o cobrar más para que no les digan que no, que al final viene mucho de que no me rechacen y que si me rechazan mi oferta, me rechazan a mí como persona, no valgo, no soy suficiente, o sea, viene más allá del precio, entonces es como mejor cobro bajito para que me digan que sí y me mantengo ujú. así, pero al final de cuentas o sea, es un esfuerzo igual, vender caro, vender barato es el mismo esfuerzo como tal. Cuando yo comencé vendiendo, mi precio era porque, bueno, ¿cuánto necesito para vivir? Si vendo tanto, pues tengo y me inventé un precio y gente lo pagó. Ya después con el tiempo fui viendo, no soy competitivo, soy muy alto, necesito ajustar, tal y tal cosa. Vas aprendiendo, pero creo que el mercado siempre te habla y a lo mejor estás cobrando muy bajo y el mercado paga más y tú eres la más barata del mercado y piensas que estás volando, pero no sabes que en verdad podrías recibir más. Y sí, lo que tú dices, Ale, lo vemos mucho entre las mujeres. Ujú. Sí, otra cosa que también, una creencia limitante con la que full llegan, es que no van a poder monetizar si tienen menos de 10.000 seguidores. Porque como mi programa es de redes, de crecer en redes y monetizar, ellas piensan que primero necesitan un montón de seguidores para después vender. Y es de que no. Yo tengo literalmente clientas con menos de 2.000 seguidores que me acaban de cerrar $1.000. Ujú. ¿Entiendes? Como que no es necesario. Y para la persona que esté escuchando esto, lo que yo recomiendo es crea contenido de valor. Crea contenido de valor gratuito, en donde las personas puedan visualizar tu conocimiento, donde las personas puedan visualizarse trabajando contigo, en donde las personas puedan ver cómo tú explicas, ver todo lo que tú sabes.
ver tu flow, porque uno también trabaja con las personas que le caen bien, o sea, ver tu flow, a base de eso, crear una oferta simple, nada complicado, una oferta simple que tú hayas podido entrevistar al cliente para saber exactamente qué necesita, cómo lo estructuras, todo muy bien. Y ahí te van a empezar a llegar seguidores ideales y clientes ideales. Cuando estás hablando de lo que sabes, cuando te estás posicionando y cuando tienes la oferta simple, porque hay muchas, o sea, si tú vendes pero no creas contenido, ¿cómo las personas se pueden visualizar trabajando contigo? Y si creas contenido pero no vendes, te estás desgastando porque necesitas monetizar tu marca personal. Llega un punto donde ya es una necesidad. Entonces, esa es como mi fórmula. Cami, estuve curioseando. Crealab. Ajá. Cuéntame un poco, o sea, de todo lo que consiste Crealab y por qué impulsar la economía naranja. Bueno, igual explícale a la audiencia qué es economía naranja también, o sea. Claro, bueno, la economía naranja es la industria de la creatividad, es la industria de las ideas. Por ejemplo, los creadores de contenido, nosotros somos una parte muy importante de la economía naranja. Los diseñadores gráficos son parte de la economía naranja, los creativos son parte de la economía naranja, los cineastas son parte de la economía naranja, todo esto forma parte de la economía naranja. Ese CreaLab fue como la última etapa de mi primer emprendimiento. Eso, en este momento ya yo no formo parte de CreaLab, se lo dejé a mi socia, que amo y adoro, a mi mejor amiga, pero sí tomamos como caminos diferentes. Yo decidí trabajar en mi marca personal, ella decidió mantenerse con CreaLab. Entonces mi socia, que también se llama Camila, o sea, se llama Camil, entonces es muy gracioso, las dos nos llamamos Cami, ella mantiene CreaLab y en estos momentos hace como proyectos más cerrados, como que ya no es abierto para todo el mundo, sino que en estos momentos CreaLab se maneja como una empresa consultora, como una boutique, atiende pocos proyectos, pero eso ya es de mi socia, y bueno, de mi ex socia y mi mejor amiga, y ya yo estoy full con mi marca personal, pero gracias por haber investigado sobre eso. Sí, porque ¿Qué? dije yo, porque vi que decía como co-founder y dije, o sea, que nos comentaras un poco, pero no, ya me comentaste entonces que eso pues ya es de otra, de tu mejor amiga ahora. Cami, Sí, en el mundo de hoy empresarial, ¿qué tan importante es crear tu marca personal para los negocios que quieras crear? demasiado importante, porque necesitamos conectar de una forma más humana para vender. Entonces, a ver, claro que hay negocios sumamente exitosos, claro que sí existen, que no tienen una figura humana que le represente, totalmente, es totalmente válido. Sin embargo, hay estrategias y estrategias, y la estrategia que a mí más me gusta es cuando vendemos de forma humanizada, de forma auténtica, ya sea una cuenta comercial o ya sea una cuenta personal, una marca personal. Yo creo que es demasiado importante crear estas marcas personales como dueños y dueñas de negocio que se sientan auténticas porque de esa manera vamos a poder conectar con la audiencia, conectar con ese cliente a un nivel más profundo y vamos a tener más su lealtad. Entonces, hablando ya de estrategia de ventas, o sea, yo creo que aquí los que estamos escuchando estos conocemos el término de la escalera de valor, la escalera de productos, en donde es más fácil revenderle a alguien que ya me ha comprado antes a venderle a alguien de cero. Entonces, en esa escalera de productos, la idea es que el cliente se quede contigo por un largo periodo de tiempo adquiriendo tus diferentes productos. Por ejemplo, yo le compré a ustedes el servicio de que me hicieran la LLC, pero me quedé con ustedes con la membresía, ¿verdad? O sea, yo como que continué en la escalera de valor, en la escalera de productos. Entonces, en parte, eso es mucho más fácil cuando tienes una marca personal que te enamora, cuando tienes una marca personal de una persona que te cae bien y te quieres quedar más tiempo trabajando con esta persona y con su equipo. Entonces, es humanizar. Para mí tener una marca personal es humanizar tu venta, es humanizar tus productos, es humanizar tus procesos y que la gente se quede contigo. Creo que eso es mi ¿Y respuesta. cómo llegaste a crear tu LLC y de dónde se llegó la idea? ¿Cómo, o sea, por qué fuiste por esa vía? Porque ya estaba creciendo mi negocio a un nivel donde necesitaba organizar mis finanzas y necesitaba
modelo de suscripción. Ujú. Entonces necesitaba abrir Stripe. Literalmente esa fue una gran razón y ya ahora en 2 semanas voy a sacar mi membresía. Y necesitaba organizar mis finanzas porque todo me estaba cayendo, voy a hablar claro, a mi Yapi. Yapi, 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 Yapi. Y era un desorden. Entonces, fue por esas 2 razones, porque quería crecer mi negocio teniendo la membresía y quería organizar mis finanzas. Entonces, eso fue. Wow, Camino, de verdad es que me encanta platicar contigo, con todo lo que... La verdad es que creo que ahorita este podcast se nos quedó un poco corto porque hay tantas cosas que me encanta platicar contigo porque sí sentí que hay muchos, o sea, más que todo es porque lo que me encanta de ti es que tú motivas a la persona, así como lo dije en la introducción, tú motivas a la persona que sea su auténtico yo, o sea, no sin pelos en la boca, o sea, más que todo como ser esa persona. Si quieres decir algo, dilo, o sea, o si quieres hacer algo por bien tu comunidad y todo eso, pues hazlo, o sea, más que todo, no importa el que te dirán, y creo que eso es algo que sumamente te respeto por eso, porque sí, siempre es, creo que es sumamente común que la humanidad dice, no, es que no lo voy a hacer porque es que no quiero caer mal, es que no quiero, es que no quiero quedar mal, ¿verdad? Con mi familia, entonces definitivamente es como, son esos pasos lo que uno tiene que hacer para hacer, como Néstor está haciendo ahorita, cause disruption, ¿verdad? Causar disrupción ya sea en tu industria, en la manera de pensar, porque es que así es como uno hace cambios. Entonces, más que todo te quiero agradecer por este espacio, por este Gracias. momento no sé, una plática bien rica. Estuvo bien deliciosa, bien, o sea, me encanta platicar contigo, o sea, me encanta cómo pensás Igualmente. y que eso lo estés transmitiendo, o sea, eso de verdad, solamente te quiero pues agradecer de mi parte y sí, ¿no? Más que todo, es que solo me queda decir gracias, gracias. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad que sí, yo súper agradecida, de verdad, de verdad, de verdad, gracias. Y también gracias por la confianza en nosotros. Así te digo, Cami, nosotros vamos en camino a ser una de las empresas más grandes del mundo en nuestro nicho y vamos a seguir abriendo y creando canales de comunicación cada vez que quieras hablar de cualquier tema del que quieras hablar, escríbenos y estás súper bienvenida. Aquí no hay tema polémico, lo que quieras expresar, considéranos también un canal donde puedas expandir también tu voz al resto. O sea, nuestros clientes están en todas partes del mundo ya realmente. Así que cuando quieras expresarte o desahogarte de algo y quieras como que sacar todas las ideas que tengas y quieras que se comuniquen, cuenta con nosotros que buscaremos las formas de hacerlas, de expandirlas en lo que podamos. Gracias, no, muchísimas gracias. Bueno, de verdad estoy súper a la orden, o sea, si me abren la puerta a mí se me ocurren ideas, No, así que bienvenida. prepárense, La puerta La está puerta está abierta, la abierta. puerta ya está También abierta. sí. porque ya yo tuve como No, 3 ideas, venga. literal. Venga, venga. Así que de verdad, muchas gracias por el espacio, estoy súper agradecida y bueno, básicamente eso, gracias a todos los que escucharon Y también. no, solamente para que la audiencia sepa dónde te pueden seguir o pueden saber más de ti, vas a tener curso más Claro. adelante. Sí, claro que sí. Bueno, mis redes sociales son @camiaibar. Estoy en TikTok, subo todos los días, en Instagram también, casi todos los días, alrededor de 3 veces a la semana en Insta. Y bueno, mi curso tengo Creadores de Impacto, es un programa de 3 meses en donde te ayudamos a crecer tus redes sociales y monetizar de una forma ética, de una forma en la que ayudes a mejorar este mundo en el que vivimos. Y eso abro cupos casi todos los meses, así que hay que mantenerse pendiente porque sí voy abriendo cupos a medida que los estudiantes se gradúan. Eh, y bueno, básicamente eso, tengo mi curso de 21 días que abro cupos cada 3 meses, así que es más que nada mantenerse pendientes. Y mi membresía, que mi membresía la voy a estar lanzando alrededor de 2 semanas, estoy muy emocionada. Es una membresía donde se llama Club de Impacto Positivo, en donde básicamente te acompaño en un espacio seguro a transformarte en un agente de cambio desde donde sea que estés, desde el hogar, desde la universidad, desde el trabajo,
desde donde sea que estés, tú puedes ser un agente de cambio. Entonces, en la membresía de Club de Impacto Positivo, es un espacio seguro en donde puedes desarrollar esas habilidades, ese empoderamiento, ese conocimiento, para que te animes a alzar tu voz y a cambiar el mundo. Así que, bueno, estoy a la orden por redes sociales. No, gracias por todo. Gracias, Cami.